Nikos Poulantzas entiende el Estado fascista como una forma específica del estado de excepción, que por ningún motivo debe confundirse con las otras expresiones o formas del Estado capitalista. Este Estado constituye una forma crítica del mismo y del régimen, y corresponde a una crisis política, pero es propio de toda crisis revelar rasgos que no le son exclusivos. El examen del fascismo, precisamente como un fenómeno crítico y específico, permite profundizar en el estudio de ciertos aspectos del Estado capitalista en su esencia misma. No estamos ante un historiográfico de los diferentes fascismos, sino ante un estudio de teoría política en el que el autor ha despejado los rasgos esenciales del fascismo como fenómeno político. En un momento en el que el imperialismo atraviesa, en el plano mundial, una grave crisis que le afecta en el seno mismo de sus metrópolis, este estudio adquiere una relevante actualidad que responde, según el autor, a una necesidad política. Para que podamos comprender mejor la originalidad de la obra de Poulantzas, es necesario distanciarnos de algunas posibilidades de interpretación de su obra que toman lo secundario como lo principal. El propio autor ya nos había advertido sobre este tema. De hecho, la obra contiene un análisis concreto de los casos de los fascismos alemán e italiano, pero, como observa el autor, dicho análisis se toma fundamentalmente como ilustraciones históricas del objeto de investigación. En cuanto a la periodización política, que solo se puede hacer de manera consistente, Poulantzas retoma las discusiones presentes en la obra Poder político y clases sociales, que fue publicada en 1968, especialmente las relacionadas con la teoría del bloque en el poder para aplicarla al análisis político del fascismo. Esto se puede ver en la forma en que moviliza los conceptos de fracción hegemónica, cuyos intereses predominan ante la política de Estado sobre los de las demás fracciones que integran el bloque en el poder, fracción reinante cuyos intereses reinan en el ámbito de la escena política y ejercen un dominio ideológico sobre todas las clases sociales, y la clase poseedora del aparato estatal, una clase que ocupa la cumbre del Estado. Además, la periodización política del proceso de fascistización propuesta por Poulantzas toma en cuenta los cambios que se producen en estos tres niveles como resultado de las luchas entre clases y fracciones de clases. En el análisis de Poulantzas, los casos concretos de los fascismos alemán e italiano están vinculados a la transición del capitalismo competitivo al capitalismo monopolista, pero, como señala, el fascismo no es en absoluto un fenómeno exclusivamente ligado a este periodo, porque corresponde al fenómeno general de las crisis políticas, producto de las luchas de clases en una coyuntura dada y que pueden muy bien surgir en periodos diferentes. Si bien tenemos que considerar que la periodización política propuesta por Poulantzas toma como referencia el fascismo originario constituido como forma de régimen, llama mucho la atención la sofisticada manera en que aborda el proceso político, como sus diferentes dimensiones y también las conecta con la lucha entre clases y fracciones de clase. De esta periodización política es posible extraer algunas conclusiones que pueden orientar el análisis del ascenso y consolidación del fascismo en diferentes periodos históricos. La primera sería que el ascenso político del fascismo es predecido por un proceso de derrota estratégica de los movimientos obreros y populares, es decir, el auge del movimiento fascista está ligado a una situación en la que los movimientos obreros y populares se encuentran a la defensiva después de haber pasado por sucesivas derrotas políticas. La segunda es que el fascismo surge en una coyuntura de crisis política, o mejor dicho, una coyuntura de crisis de hegemonía, resultante de una acumulación de contradicciones que incide en la organización del poder político. Es decir, ninguna de las fracciones dominantes logran imponer dirección política al bloque en el poder, provocando una oscilación de una situación de inestabilidad a otra de incapacidad hegemónica. En cuanto a la escena política, se observa una crisis de representación política que afecta la relación entre las fracciones de la clase dominante y sus organizaciones o partidos tradicionales, que se desplazan al pasillo de la escena política para referirse a una metáfora teatral. La tercera conclusión que podemos sacar de este análisis es que la combinación de derrota estratégica de las clases populares, crisis de hegemonía política en el seno del bloque en el poder y crisis de representación política de las clases dominantes deja espacio para la constitución de la pequeña burguesía como fuerza social organizada en forma del partido de masas. La cuarta conclusión es que la alianza de la pequeña burguesía con la fracción dominante que pretende elevarse a la condición de fracción hegemónica en el bloque en el poder es fundamental para consolidar el fascismo en el poder.
Esto significa que la base social del fascismo, que se origina principalmente en la masa de la pequeña burguesía, ahora está siendo políticamente impulsada por los intereses del gran capital monopolista, que guía la revuelta pequeño burguesa hacia sus fines políticos, y esto permite que el fascismo se instale en el poder. La quinta conclusión es que el fascismo se constituye como un régimen político dictatorial que cuenta con una base social de masas organizadas y movilizada, que se diferencia tanto del carácter predominantemente tecnocrático de las dictaduras militares, que evitan la politización de las masas y tienden a contar con apoyo masivo o esporádico al implementar el nuevo régimen. En cuanto a las dictaduras bonapartistas, que tienen una base social de masas, pero cuyo apoyo se hace pasivamente sin convertirse en una fuerza social organizada y movilizada en la escena política, el actor solo aborda la existencia del partido fascista de masas como un aspecto definitorio del fascismo. Sin embargo, sí sería importante hacer estas adiciones, ya que las diferencias entre estos tres tipos de dictadura no se limitan a la configuración de una rama específica del aparato estatal como una rama dominante, como sugiere Pouansas: fascismo, que sería la policía política; bonapartismo, que sería la burocracia civil; y dictadura militar, que serían las fuerzas armadas. Finalmente, la sexta conclusión es que las funciones de la fracción hegemónica, reinante y poseedora del aparato estatal sufren transformaciones a lo largo del proceso de fascistización y la consolidación del fascismo, siendo ocupado por diferentes clases y fracciones de clase. En resumen, en cuanto a la periodización política, el estudio realizado por Pouansas ofrece elementos para abordar el fenómeno del fascismo desde una perspectiva que no descuida las relaciones entre clases e instituciones estatales políticas, entre Estado y economía, entre economía, política e ideología, ni ignora las diferencias entre las clases y fracciones de clase que ejercen el poder político, constituyen la base social del fascismo y ejecutan la política del Estado. La caracterización del fascismo como una forma de régimen del Estado capitalista de excepción es el aspecto central original del análisis desarrollado en el libro. En el mismo, Pouansas no se dedica al estudio de los tipos de Estado en general o el tipo de Estado capitalista en particular, sino que se centra en la discusión sobre la variación de las formas de Estado bajo las cuales se encuentra en su evolución el tipo histórico de Estado capitalista. En este sentido, se podría decir que Pouansas se refiere al concepto de forma del Estado para abordar dos dimensiones analíticas distintas. En una primera definición, la forma de Estado alude a las etapas históricas del desarrollo capitalista. Para él, la forma de Estado intervencionista juega con un papel importante en la transición del capitalismo competitivo al capitalismo monopolista, etapa que está marcada económicamente por la concentración y centralización del capital, por el surgimiento del capital financiero, resultado de la fusión de los capitales bancario e industrial. En esta primera definición, la forma de Estado se caracteriza por la relación que se establece entre lo económico y lo político, es decir, la forma de Estado intervencionista concierne, como su nombre lo indica, el papel intervencionista del Estado en la economía para garantizar los intereses del gran capital monopolista. En términos generales, Pouansas identifica dos formas de manifestar esta forma de Estado intervencionista: una que corresponde a la existencia de estabilidad política en la que no se observa una crisis de hegemonía, lo que él llama forma normal de Estado capitalista, y otro que se configura en medio de un proceso de crisis de hegemonía, que lo lleva a caracterizarlo como una forma de Estado capitalista de excepción. Esta forma de Estado albergaría tres formas de régimen, que sería la fascista, la bonapartista y la militar. En otras palabras, la noción de forma de crisis correspondería más al proceso de fascistización que a la consolidación del fascismo, al fascismo establecido constituyéndose como una noción solo parcialmente válida y adecuada. Para abordar la especificidad de lo que Pouansas llama el Estado capitalista de excepción, es oportuno no solo referirse a la idea de crisis política que corresponde a dicho Estado, sino que es más apropiado reemplazar la palabra excepción por dictadura. Por lo tanto, sería necesario señalar que, en el tipo de Estado capitalista, los miembros de todas las clases sociales son concebidos como individuos ciudadanos bajo el derecho civil,
Si el tipo de Estado capitalista establece esta condición básica que lo distingue de otros tipos de Estado, que sería el esclavista o feudal, que en el plan de los derechos civiles dan un trato desigual a los socioeconómicamente desiguales. Es posible distinguir dos formas principales de Estado capitalista, la democrática y la dictatorial. En esta perspectiva, en la forma de un Estado capitalista democrática, el encubrimiento de los intereses de clase que representa el Estado es producido por la ideología del pueblo-nación y garantizado por la burocracia estatal autonombrada y por miembros de los poderes ejecutivo y legislativo, designados por todas las clases sociales a través del sufragio universal. En estas condiciones, los autonombrados y los representantes electos del pueblo-nación tienen una verdadera capacidad de gobierno, es decir, tienen la responsabilidad de implementar la política de Estado, responsabilidad que se puede ser compartida de manera jerárquica o equilibrada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Poulanzas trabajaba con la tesis de que la forma de Estado capitalista de excepción admite tres formas principales de régimen para las que también utiliza el término excepción: la dictadura fascista, la dictadura bonapartista y la dictadura militar, como ya antes había mencionado. En sus análisis, tales formas de régimen no son fenómenos limitados en el tiempo y pueden reaparecer en otros contextos históricos, aunque no tengan la misma característica que las formas originales. En cuanto al propio fascismo, cuyo resurgimiento sigue siendo posible, no se debe creer tampoco que revestiría forzosamente, como tampoco el proceso de fascistización que a él condujera, formas idénticas a las del pasado. La historia no se repite jamás. El punto en común de estas tres formas de régimen es la apropiación exclusiva de la capacidad gubernamental real por parte de la burocracia estatal, que Poulanzas identifica como burocratización pronunciada. El aspecto fundamental para distinguirlos es lo que el autor denomina la rama dominante del aparato estatal. Para él, la diferencia entre las tres formas de régimen está entre el predominio de la burocracia civil, el ejército y la policía política sobre el resto del aparato estatal, es decir, las formas régimen de excepción corresponden a un nuevo ordenamiento de las relaciones que se establecen entre las ramas del aparato estatal. El mismo Poulanzas está consciente de que el fascismo, como movimiento inicialmente exógeno al aparato del Estado, busca infiltrarse fundamentalmente a través de la administración civil y la policía, realizando lo que él llama un asalto simultáneo a la periferia y al centro de este dispositivo. En otras palabras, en el caso alemán, el fascismo influye inicialmente en la base del ejército y la policía de los gobiernos locales, lo que le permite eludir el control que la dirección del ejército ejerce de forma centralizada sobre el aparato represivo. Poco a poco, la propia dirección del ejército recluta milicias privadas para garantizar la defensa de las fronteras. Así, las milicias privadas que se encontraban fuera del aparato represivo llegan a controlarlo, incluso constituyendo una red paralela de poder. A partir del análisis del autor, es posible identificar dos rasgos fundamentales que caracterizaron la particularidad de la dictadura fascista. Uno sería un rasgo institucional, es decir, la policía política como rama dominante del aparato estatal, y un rasgo social, a saber, la constitución de un régimen político que tiene una base de apoyo organizada y movilizada. El examen de la especificidad de la dictadura fascista, lejos de ser un mero goce intelectual, tiene profundas consecuencias para la lucha antifascista. No observarla puede resultar en errores tácticos y estratégicos de gran magnitud, que incluso han sido cometidos por el movimiento comunista internacional en el pasado, como nos recuerda Poulanzas en las conclusiones de su libro. Si la historia tiene un sentido, es porque se puede servir de lección para el presente.